La investigación científica es la base de cualquier avance o desarrollo en cualquier área del conocimiento, ya sea medicina, ciencias sociales, inclusive tecnología en general. Comprender las bases del desarrollo de un buen proceso de investigación no solo nos permite avanzar y desarrollar el área del conocimiento en el que nosotros estemos incluidos, sino que también nos permite conocer y mejorar nuestro entendimiento de la materia en general. Buenas tardes, mi nombre es José Galea y el día de hoy, en compañía de mi compañero, el estudiante Aaron Rodríguez, en representación de la sección 41, estaremos hablando acerca de los pasos y de cómo desarrollar un buen proceso de investigación. En esta presentación estaremos explorando cada fase y cada proceso a través de los capítulos sobre el cual se desarrolla y se cimienta un proceso de investigación. La primera parte de cualquier tipo de proceso de investigación viene siendo la portada. En general es la primera página de cualquier tipo de libro, publicación, revista, inclusive de los periódicos. En esta se nos muestra un diseño que expresa tanto que tiene que ser llamativo a los ojos de los lectores, inclusive tiene que tener un poco de información relevante y crítica acerca del texto que se encontrará adentro. Al referirnos al contexto y al texto en sí de la publicación, la primera parte por sí misma viene siendo la introducción. En la mayoría de los contextos es la presentación del tema, ya sea una publicación, un ensayo, cualquier tipo de texto en general. En este se presenta un poco sobre qué se abarcará el tema y un poco sobre el desarrollo del mismo. Al referirnos a un trabajo de investigación en general o un trabajo en sí mismo, hay otros aspectos que se tienen que tener en cuenta, como por ejemplo el índice, pero ya que es un aspecto un poco muy general, no lo tendremos en cuenta. Desenvolviéndonos dentro del desarrollo del trabajo en sí mismo, comenzamos a través del capítulo 1. Este abarca el problema, es la situación y el contexto que se da sobre cuál será el tema a estudiar por sí mismo. El primer punto que se retrata dentro del capítulo 1 es el planteamiento del problema. Este expresa de una manera concreta el qué, cuál es la investigación, cuáles son los puntos o cuál es la dinámica que se abarcará, cuál es el tema a llevar a cabo a lo largo de todo el desarrollo del proceso de investigación. La segunda parte que se retrata dentro del capítulo 1 es la justificación del problema. Este expresa el por qué se realiza una investigación, teniendo en cuenta los justificantes o un motivo interior o personal o social que de un por qué se realiza dicha actividad, ya sea una actividad de colegio, una encomienda o cualquier tipo de investigación personal que se quiera realizar acerca de un sector en general. La tercera parte que se retrata dentro del capítulo 1 son los objetivos. Este expresa el para qué del proceso de investigación. Abarca objetivos específicos y objetivos generales. De dicho de una forma sencilla, los objetivos generales expresan una idea concreta de qué es lo que se pretende hacer, abarcando un macroambiente de un sueño o una idea general sobre qué es lo que se pretende hacer. Mientras tanto, los objetivos específicos abarcan un conjunto de ideas que pueden ser, generalmente son múltiples y muy pequeñas o dinámicas, sobre temas puntuales que se quieren realizar a lo largo de la investigación. La cuarta parte que se retrata dentro del capítulo 1 son las bases y los límites del trabajo de investigación. De una manera sencilla, extiende el hasta dónde y el qué abarca mi investigación, definiendo los límites y la expansión del trabajo. Abarca límites geográficos y temporales del mismo, teniendo así un marco teórico dentro del cual se desarrolla la investigación para no extenderse de más ni abarcar menos la información necesaria. Los alcances y límites de la investigación, irónicamente, abarcan el final del capítulo 1 y el inicio del capítulo 2. El capítulo 2 corresponde al marco teórico del mismo proceso de investigación. El marco teórico, por su parte, se define como la base que fundamenta el proceso de investigación por sí mismo. En este se desarrolla las bases legales, las bases teóricas y procesos de investigaciones que se puedan tomar como referencia. Una cosa que es muy importante es que todas estas bases se tienen que tener bajo una buena fuente confiable, ya que tiene que ser, ya sean publicaciones anteriores, textos científicos que estén bien comprobados, ya que es muy importante tener esto como base que fundamente el trabajo. La primera parte del capítulo 2 son los antecedentes de la investigación. En este se toman en cuenta cualquier tipo de investigación anterior o previa que se pueda tomar como referencia, que sea parecida o por lo menos similar, con el fin de tener una referencia previa que ya se encuentre comprobada o tomada como válida. La segunda parte del capítulo 2 son las bases teóricas. En esta se expresan las bases, fundamentos y en sí mismo los cimientos de la investigación por sí misma, la teoría y todo lo que debe ser importante
importante referente al ámbito científico, investigativo y teórico. La tercera parte del capítulo 2 son las bases legales. Dentro de la misma se corresponden las bases y la estructura por sí misma que cimienta la investigación bajo constitución o cualquier tipo de ley que avale el porqué y el cómo se realiza la misma. De mi parte, como José Daniel Galea, estudiante de la sección 41, agradezco su atención y le doy el paso a mi compañero Aarón Rodríguez. En complementación de lo que dijo mi compañero José Daniel Galea, pienso exponer algunos temas o desarrollar algunos temas en complementación de lo mismo. Las bases legales son un conjunto de leyes, normas y demás que estas justifican y aparte también apoyan la investigación en sí misma. De esta también forman como un marco legal en la que se demuestra y corrobora que los participantes y partícipes de esta investigación no se vieron en alguna situación en la que sus derechos se viesen violentados. Definición de términos básicos. La definición de términos básicos, valga la redundancia, define los términos básicos y conceptos que van a ser importantes en el desarrollo de dicha investigación. Son los cuales, algo bastante importante para que el lector nunca tenga una mala interpretación de los mismos. Esto también define, en caso de que cualquier concepto funcione en base a algún contexto, esto se define para que no exista una mala interpretación, como dije anteriormente. El marco metodológico es una guía o ruta de cómo otros investigadores pueden desarrollar todos los procedimientos mencionados en dicha investigación para asimismo comprobar o legitimizar los eventos aquí mencionados. A su vez, aquí también se mencionan varias cosas, como el tipo de investigación, en caso de ser cualitativa, cuantitativa o mixta, también la muestra, la población, los métodos en los que se validan los instrumentos, a su vez también los instrumentos y también la forma en la que se analizan los datos mencionados. Tipo de investigación. Es aquella en la que es una de las decisiones más importantes de la investigación en sí misma, ya que es en la que se decide cuál es el tipo, cómo se va a abordar la investigación en sí misma. Entre estas está la cualitativa, que habla de percepción de fenómenos y demás, y otra puede ser la cuantitativa, que habla de estadísticas, números, entre otros. Otra también a mencionar puede ser la mixta, en la que se habla de ambos enfoques. Delimitación del ámbito de la investigación. Esta es también otro punto importante, ya que, como su nombre lo dice, delimita varios puntos a explicar. Ya puede ser geográficamente, diciendo o especificando, por ejemplo, en qué zona se va a desarrollar dicha investigación. Otra también puede ser para especificar en cuanto a tiempo, algún periodo de tiempo, ya sea desde alguna época pasada, o delimitando también en cuánto tiempo se va a desarrollar dicha investigación. Por ejemplo, esto también puede especificar ya sea la población o la muestra, especificando, por ejemplo, que dicha investigación se va a desarrollar en mujeres de 60 años. Esta también es la delimitación temática, que es en la que delimita conceptualmente la investigación para evitar que se vaya por las ramas, por así decirlo. La población y muestra. La población es un sector general en el que se va a ejecutar dicha investigación, pero como suele ser muy dificultoso trabajar en toda la población en general, se trabaja con una muestra en específico en representación de la población. Dentro del muestreo, que es la forma en la que se eligen muestras dentro de dicha población, está el muestreo aleatorio, que es, como su nombre lo dice, y valga la redundancia, aleatoriamente. Está por conveniencia, que ya sea por cercanía del estudio, entre otros factores, o estratificado. En el ámbito estratificado es cuando se divide en algunos sectores. Otra forma de muestreo es por estratos, en la que se divide la población por estratos o segmentos y se elige una parte o una muestra de cada estrato y se trabaja cada uno dependiendo del ámbito de la investigación. Otra cosa que también se me puede permitir acotar es que la población también puede ser, ya sea personas u objetos. Validez del instrumento. El instrumento amerita ser validado, ya que necesita una validez para demostrar que trabaja dentro del ámbito que se amerita. Dentro de este ámbito hay varios métodos de validación, ya sea por coherencia, que este método tenga que ver con los términos a investigar en sí mismos, sino también que estos traten los valores
que se busquen de medir o que estén dentro del rango de la investigación. Otro ámbito es que este instrumento capte el concepto que se busca medir dentro de la misma investigación. Instrumentos y técnicas de recolección de datos. Estos son uno de los más importantes en este aspecto de la investigación metodológica, ya que este es en los que se obtienen datos para la investigación, mientras que el instrumento es aquel que obtiene los datos en sí mismos. Existen técnicas para procesar estos datos. De entre los varios métodos están, por ejemplo, las entrevistas, las encuestas y guías de observación. Como último punto a desarrollar, se habla de las técnicas de análisis de datos. Si bien, aunque sea el último aspecto a desarrollar, es uno de los más importantes, ya que este habla de análisis de datos, que es la forma en la que se desarrollan, documentan y explican los datos obtenidos de los instrumentos, ya sea bajo análisis cuantitativo, cualitativo o bajo algunos grados de percepción. Investigaciones cuantitativas se utilizan métodos en base a análisis de datos y cuestiones más específicas, ya sea medida de dispersión, alguna validación de hipótesis, tablas y gráficos y algunas medidas. En investigaciones cualitativas se habla de significado de emociones, patrones, discursos y demás cosas que van en cuanto a el patrón de investigación cualitativa. Dentro de este mismo ámbito está otro apartado que es la descripción de los resultados, que en base a los resultados obtenidos es aquí donde, sin emitir ningún juicio, es donde en base a diagramas, tablas, gráficos, entre otros, se establece una descripción de los resultados, valga la redundancia, de sí mismo. Eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.